Minutos. Y hablamos de recursos económicos, hablando de dinero. ¿Sabía usted que, por ejemplo, el Perú va a perder 66.000? Esto es terrible. 66.000 millones de soles se estaría perdiendo este 2018 en caso se mantengan los altos niveles de evasión tributaria. Y sobre ese tema vamos a conversar en estos momentos con el economista del Grupo Propuesta Ciudadana, Epifanio Vaca, a quien le damos la bienvenida. Señor Vaca. Muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por su presencia y bueno, terrible tema que nos trae. 66.000 millones de soles solamente en evasión tributaria. Así es, esas son las cifras que tiene nuestro país. La evasión más alta se da en el impuesto a la renta, que es del orden del 57%, y en el impuesto general a las ventas es del 36%. Entonces, sumado ambos conceptos, cada año nuestro país pierde esa cifra. O sea, para este 2018 está calculado esos 66.000 millones de soles, que es una enorme cantidad de plata, y la pregunta aquí es, ¿qué está haciendo o qué debe hacer el gobierno para disminuir, por lo menos gradualmente, esta alta evasión? 66.000 es la proyección de pérdida de este año. De este año. Por evasión tributaria. Así es. ¿2017 de cuándo fue? No tengo la cifra, pero debe ser más o menos similar. A eso hay que sumar otro monto, que es el monto que también el Estado pierde por exoneraciones e incentivos tributarios. No todas esas exoneraciones son, digamos, necesarias. Hay exoneraciones que son injustificadas, como las que tienen los casinos y las tragamonedas. Tienen exoneración al impuesto general a las ventas, y eso cuesta 450 millones cada año. ¿Qué aporte a la cultura hacen las tragamonedas? El pretexto es que los impuestos que van a pagar finalmente van a impulso del deporte, que no se ve mayor cosa. No, pero ahí está, pero están exonerados del impuesto general a las ventas. Son, desde mi punto de vista, privilegios que se han ido acumulando con el tiempo, año tras año, y que hoy significan ese pesado bulto que tenemos que atacar. ¿Por qué? Ese es el otro dato importante que le traigo, es que nuestros ingresos fiscales están, en relación a los gastos, siendo cada vez más insuficientes. El año 2017 la presión tributaria, o sea, la relación entre los ingresos que capta el Estado en relación a la producción ha sido solo del 13,7%, y eso es bajísimo. Con eso no hay manera de financiar todos nuestros gastos. Entonces, ¿qué está pasando producto de esa brecha entre ingresos y gastos? Está aumentando el déficit fiscal y el endeudamiento. Para el año 2019, la deuda que estamos contrayendo para cubrir este hueco o este déficit fiscal equivale a 25.000 millones de soles, y eso es riesgoso. Entonces, nosotros hemos esta semana presentado un evento para alcanzar un conjunto de propuestas, porque en el Congreso de la República, en la Comisión de Economía, hay un grupo encargado de discutir todo este tema de la evasión tributaria, de los beneficios tributarios, y lamentablemente en el marco de toda esta pugna, este conflicto entre el Ejecutivo, el Congreso, estos temas están pasando desapercibidos. Claro, pero por ejemplo, si hacemos una comparación entre lo que se pierde por el tema de exoneración tributaria, incentivo tributario, que por lo menos se estima que es algo de 2.000 millones de soles. No, son como 16.000 millones. 16.000 millones, ¿en cuánto periodo? ¿En un solo periodo? Anual, 16.000 millones. Sí. Si comparamos los 16.000 millones de soles de manera anual en el tema de exoneración o incentivos que se da a las empresas, no se compara con nada con los 66.000 millones de evasión tributaria de gente que no paga su impuesto, de empresa que no paga su impuesto. Así es, ese es mucho que le saca más la vuelta a la norma. Mucho más grande. Claro, o sea, ampliar la base tributaria que en su momento se anunció con el gobierno de Martín Vizcarra, cuando asumió el presidente el cargo. Esto, por ejemplo, no ha sido un factor determinante para recuperar la economía, porque por más que se pueda haber juntado en algo, incrementar la recaudación de impuestos con el tema del selectivo al consumo, lo que te sigue matando la economía es la evasión de la gente que simplemente le saca la vuelta a la norma. Así es, y en esto vale la pena compararse con los países vecinos. Si miramos los últimos 5 años, Chile, Colombia, Brasil, México han tomado medidas tributarias que les han permitido aumentar los ingresos fiscales, y el único país que no lo ha hecho
es el Perú. ¿Y cuál es la fórmula que ellos aplican que no se puede aplicar en el país? Bueno, en Chile, por ejemplo, que es el país más cercano, ellos han aumentado el impuesto a la renta, han aumentado el selectivo al consumo y han creado inclusive nuevos impuestos, digamos, de tipo ambiental que sancionan o graban, mejor dicho, la contaminación ambiental. Esa es una cosa nueva que deberíamos también nosotros ya empezar en una ciudad tan contaminada como Lima a aplicar y alinearnos de esa manera. Ese es el otro tema importante a las exigencias de la OCDE. El Perú es un país, usted lo sabrá, que está buscando ser parte de este organismo de los países desarrollados. Colombia acaba de ingresar, Chile está hace tiempo, México también. Entonces, para ingresar a este club de los países desarrollados, nos pide un conjunto de exigencias y una de las exigencias son de tipo tributario. Pero ¿cómo se entiende en un país donde, por ejemplo, se habla tanto del tema de elevación tributaria, el tema de exoneraciones, de incentivos, cuando tienes un gobierno que lo que hace es presionar al micro, pequeño empresario en el tema de impuestos, pero tienes ese mismo gobierno que da facilidades tributarias a las grandes empresas, a las transnacionales? Aplicas el tema de promoción agraria y los exoneras de tributos. Aplicas el tema de promoción de la minería y los exoneras de impuestos o disminuye los impuestos. Cuando las grandes empresas son las que más tendrían que tributar, pero ahorcas al pequeño y al mediano. O sea, ¿cuál es la lógica? Y en relación a eso, con el gobierno de PPK, si recordarán ustedes, se dio este régimen del MIPE tributario, supuestamente para a los pequeños ponerles un impuesto de 10% nomás del impuesto a la renta, diferente del 29,5% que paga el régimen general. ¿Qué pasó? Esto ha resultado siendo un fracaso porque en lugar de ser un incentivo para que las empresas pequeñas que están en la informalidad ingresen a este régimen, ¿A la formalidad? Lo que ha ocurrido es a la inversa. Las grandes empresas se han fraccionado para acogerse a este menor impuesto, entonces lo que ha ocurrido es una migración masiva de empresas que estaban en el régimen general hacia este MIPE tributario, con lo cual ni se ha avanzado en formalización y más bien ahora tenemos menos ingresos tributarios porque muchos de los que pagaban 29,5% ahora están pagando 10% con esa migración masiva. 400.000 empresas han ingresado a este MIPE tributario con esta, digamos, manipulando o utilizando esta ventana. Cambiaron su régimen para aprovecharse de esta modalidad que se intentaba impulsar para que se pueda formalizar. Así es. Y supuestamente ampliar la recaudación tributaria con la mediana empresa, con la pequeña empresa, y de esta forma mejora económicamente el país. Pero la viveza de los grandes termina afectando a los chicos. Y tenemos un Estado ineficiente en ese tema de control. Así es, y la otra norma que está faltando, usted hacía referencia a que, es cierto, las grandes empresas tienen más capacidad de sacarle la vuelta a la norma, de hacer movimientos contables, y lo que está faltando en nuestro país es implementar la norma 16, es la norma contra la elusión tributaria, y ahí en el Congreso hay serias resistencias para que esta norma se implemente. Esto se creó todavía el año 2014 y nunca se implementó, y hasta ahora está sin implementación. Entonces esa es una norma que, por ejemplo, ayudaría a luchar contra estos mecanismos de elusión tributaria utilizando paraísos fiscales, lavado de activos. Son estos mecanismos complejos que utilizan grandes empresas para no pagar impuestos. Y sobre eso no se está normando hasta ahora. No se está normando. Y tampoco hay intención en el Congreso de normarlo. Exactamente. Y es más, yo diría que en el Congreso actualmente están tomando medidas más bien para no solo dar mayores exoneraciones como las que quisieron hacer hace poco con LAN, ¿no? Exonerarle la introducción, la importación de maquinaria para sus aviones, sino que están creando normas para generar más gasto. Por ejemplo, esta norma que acaban de crear para que a los trabajadores del Seguro Social hacerles sus beneficios en relación a todos los sueldos, eso tiene un costo millonario que no está financiado. Entonces, desde el Congreso se hacen normas populistas para generar más gasto y no se quiere tomar normas para aumentar los ingresos. La forma más clara y precisa, por ejemplo, que en los últimos tiempos se conoció de los perjuicios que genera a nivel social, estructural, laboral en el país, un tema de
políticas tributarias del Perú es lo que pasó, por ejemplo, con ese tema de promoción agraria. Claro. Donde hay beneficios económicos para esas grandes exportadoras, agroexportadoras, pero la masa laboral termina siendo hasta esclavizada. O sea, el beneficio de la empresa es respecto a la supresión de impuestos que tiene que pagar. Pero esa reinversión que tendría que hacerse a favor de la clase trabajadora para que pueda intensificar la capacidad productiva de la empresa simplemente no se traduce como tal, porque tienes a trabajadores que te cobran por horarios, que te cobran hasta precio ganga como de esclavos. Eso, por ejemplo, el Estado, en esta ampliación del tema de la promoción agraria, ni siquiera se preocupó por mejorar, perfeccionarla, para que en verdad haya un beneficio directo a la población con esos temas de impuestos exonerados. Allí, por ejemplo, se ha discutido en el Congreso este tema y han hecho cambios pequeñísimos. No han aceptado aumentarles, por lo menos gradualmente, el impuesto a la renta. Hoy día las grandes agroexportadoras pagan solamente 15% de impuesto a la renta cuando el régimen general es 29,5%. Y uno puede decir que tal vez este beneficio pues, puede ser favorable por unos años, digamos 10 años. Ya tienen 18 años y quieren que esto se amplíe por 10 años más, entonces ya se convierte en un beneficio permanente y al lado tiene a una masa laboral con menores derechos laborales, sueldos muy bajos, con derecho a vacaciones muy pequeños, CTS totalmente prohibidos, no hay negociación colectiva, no hay no hay nada. Pero no solamente eso, no solamente tienes una masa laboral que está bastante devaluada por la opresión que está haciendo las grandes empresas, sino que también tienes agricultores, a la gente de campo, a las comunidades agrícolas que simplemente están desfasadas, olvidadas por el Estado, que mientras ellos están produciendo para subsistir estos mismos productos, las grandes agroexportadoras, tomando mano de obra barata, que tendría que estar protegida por el Estado, se está metiendo miles de millones de dólares al año en el tema de exportación. Así es, y a eso hay que añadir dos temas más todavía. Uno es las grandes deudas tributarias. Las grandes empresas tienen deudas millonarias con el Estado que el Estado no tiene capacidad o no tiene interés de cobrar. Y el otro tema son las famosas devoluciones de IGB. El año 2016, por ejemplo... ¿Los reintegros tributarios? No, son devoluciones tributarias que ocurre por un principio de que no se pueden exportar impuestos. El año 2016... en el sector minero la tributación fue neta negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado le devolvió más dinero de los impuestos que las empresas pagaron. Por ejemplo, en el tema de la devolución, usted va a recordar el tema del reintegro tributario que hay en varias partes de la Amazonía. Cuando finalmente un empresario compra bienes de la capital, otra parte del país, y el Estado SUNAT le reintegra, le devuelve el IGB. Pero eso es con la intención de que por la situación de lejanía que puede estar esa localidad, se pueda abaratar el costo del producto para que cueste igual o hasta menos que cuesta en la capital, que cuesta en Lima. Que a la final no se traduce como tal, porque termina costando hasta más de lo que cuesta en Lima. O sea, es un tema de bastante... Así es, y usted toca un punto muy importante que bastante nosotros pendenciero en nuestra propuesta decimos que... estos beneficios tributarios deberían de evaluarse periódicamente para ver si están funcionando. En el caso que usted cita, claramente no cumple con ese propósito de dar bienes a los consumidores más baratos. Entonces, quien se está beneficiando con todo esto es el comerciante. Entonces, por ejemplo, San Martín logró eliminar ese reintegro tributario y lograr una cosa bien interesante. Hoy día tienen 50 millones de soles cada año por haber hecho esto. Esta renuncia o esta eliminación, y eso lo utilizan para inversiones. Lo mismo está planteado para Loreto, pero nuevamente el Congreso por ejemplo, en Loreto, por ejemplo, está planteado como tal, se reintegra el tributo, se reintegra el IGB, pero eso es para reinversión. Exactamente, tendrían 100 millones de soles si es que deciden eliminar esto cada año. Pero por ejemplo, se conoce de un empresario allí en Loreto que lejos de reinvertir en la ciudad, termina reinvirtiendo en Manaus, en Brasil. O sea, no tiene la lógica la norma. Sí. Y no tiene la lógica, la forma como seccionar el impuesto cuando al final ese producto te cuesta más caro. Para comenzar, te cuesta más caro. Reinversión tampoco hay. Inversión social tampoco existe. Entonces eso tendría que suprimirse. Claro. Y que tengo entendido que este año ya se acaba por completo ese tema de la... Claro, pero está en discusión si quieren ampliarlo. Siempre hay intereses desde Loreto que quieren que esto continúe. Lo ha planteado cuando era congresista el señor Villanueva. Y solo queda que se apruebe. Entonces el Congreso deberían aprobar y esas cosas son las que, digamos,
decisiones que llaman la atención, que no se toman Y solamente, prontamente. por ejemplo, en el tema de reintegro tributario, hay solamente un empresario es capaz de llevarse 10 millones de soles, Sí, sí, sí. no de utilidad, sino de devolución del IGB, de reintegro del IGB. Así es. 10 millones de soles, Sí, sí, sí. sin contar la utilidad de los sobrecostos que finalmente termina clavando los productos. Correcto. O sea, ese es un tema leonino en Exitosa. contra de la población, lesivo en contra de los intereses económicos y que tendría que entrar a tallar en una reforma tributaria que el Perú carece. Así es. Lamentablemente, el ministro anterior de Economía puso en la agenda todos estos temas de los que estamos hablando: revisión de los beneficios y exoneraciones tributarias, atacar la evasión, todo ese tema de las deudas tributarias, pero ahora como que con el nuevo ministro ha desaparecido el tema, pero lo van a ver en el Congreso y es por eso que nosotros hemos hecho este informe y esta presentación en los medios para que de todos modos estemos discutiendo, porque es importante discutir cómo logramos mejorar nuestros ingresos, porque solo de esa manera vamos a poder, digamos, financiar las tantas necesidades de gasto que tenemos en el país, ¿no? Señor Epifanio Vaca, muchísimas gracias por estar con A nosotros. usted por la invitación. Bien, muchísimas gracias. Nos dio otras luces respecto a cómo se está manejando tributariamente el país y que sin duda alguna estamos en nada. Como país estamos en nada, mientras que los grandes se enriquecen, los pequeños siguen empobreciéndose. 10 de la mañana con 00 minutos.